Todos y todas, en nombre de Editorial Planeta, quiero darles la bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura a través de los diversos sellos editoriales y socios que la integran. El FAS tiene como principal objetivo abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores. Y en este contexto especial en el que seguimos enfrentando la pandemia del coronavirus, creemos más importante que nunca mantener vivos estos vínculos. Este año, el FAS 2020 lo viviremos de forma remota y digital, pues en la industria del libro y la lectura hemos encontrado nuevas formas de mantenernos cerca. En esta ocasión, les damos la bienvenida para participar de una conversación sobre mitos históricos entre dos importantes y queridos autores de nuestra casa editorial. Me refiero a Javier Sierra y a Francisco Ortega. Saludo entonces con mucho gusto a Javier, un prolífico novelista español, publicado en más de 40 países, merecedor del Premio Planeta en 2017 por El Fuego Invisible, y cuya última novela, El Mensaje de Pandora, acaba de llegar a las librerías chilenas. Saludo también a Francisco, autor de la trilogía de los Césares, de Mochadik, El Cáliz Secreto, de Dioses chilenos y de Alienígenas chilenos. Un libro que publicamos justo antes de la pandemia y que ha tenido un alcance espectacular, incluso a pesar de estos difíciles meses de pandemia que hemos atravesado. Los dejo entonces con Francisco y con Javier y espero que disfruten de esta conversación. Gracias, Josefina, por la presentación y gracias, Javier, por aceptar esta invitación a conversar de forma transatlántica. Lo curioso de esta pandemia es que estamos todos encerrados en nuestros cubiles, pero nos ha permitido encontrarnos a través de estos medios electrónicos, ¿no? Hacer Zooms, participar de talleres con autores que uno nunca pensaba que podía estar en un taller, etc. Es como esa dualidad extraña que tiene esta situación tan de ciencia ficción. Creo que tercera o cuarta vez que conversamos con Javier. Me ha tocado presentarte en 2 ocasiones acá en Chile, por El Maestro del Prado y por El Fuego Invisible. Y ambos tuvimos la curiosa suerte, de presentar libros en este periodo. Libros que además, de alguna manera, dialogan. Ambos libros tienen que ver con algo que está más allá, y libros que han tenido una especial acogida dentro de este momento pandémico que vivimos. Los lectores se acercaron a los libros, estaban ahí, los fueron a buscar a librería, lo buscaron en formato electrónico, y de alguna manera yo siento que tanto Pandora, El Mensaje de Pandora, como Alienígenas chilenos se han convertido en libros que han acompañado a nuestros lectores en este encierro. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, Francisco. La verdad, bueno, primero de todo estoy encantado de poder compartir este espacio virtual contigo y poder conversar, hacerlo de esta manera tan mágica. Esta pandemia nos ha pillado, de alguna manera, armados tecnológicamente. Hemos podido desarrollar aplicaciones y formas de comunicación que estaban ahí, pero que no usábamos, y que de repente se han revelado absolutamente útiles e imprescindibles, y gracias a eso estamos tú y yo dialogando. Así que somos hijos de nuestro tiempo y creo que debemos ser hijos agradecidos de nuestro tiempo, porque en otras épocas y en otras pandemias la incomunicación a la que sometía una enfermedad de este tipo a los pueblos era total, ¿no? Bueno, dicho esto, mi primera sorpresa al leer Alienígenas chilenos es haberme tropezado conmigo mismo en esas páginas, ¿no? Lo comentaba. Sí. Tú haces varias menciones a lo largo del relato, del libro, de alguna de esas conversaciones que tuvimos en Chile, y sobre todo aquella conversación que mantuvimos en un restaurante, la recuerdo muy bien, en la que empezamos a hablar de nuestros orígenes, nuestras aficiones, descubrimos que teníamos muchas cosas en común, y terminé comentándote aquello de que en el principio de tu curiosidad y de la mía estuvieron los ovnis, ¿no? Que de alguna manera los ovnis nos marcaron como personas. Que los ovnis, que muchos pueden interpretar como esas noticias de serie B que están olvidadas en las hemerotecas, ese tema del que hoy ya casi nadie habla, eran asuntos de menor calado.
pero para gente de nuestra generación significó abrirnos poco a poco a una cantidad enorme de temas. Para hablar de ovnis había que saber de astronomía, había que saber de arqueología y de mitología, había que saber de cine. El cine de los 80 está lleno de extraterrestres y de naves interplanetarias maravillosas, ¿no? Y había que saber de geografía. Yo descubrí muchas cosas de la geografía americana que en España, en el colegio, no me explicaban, gracias precisamente a mi interés por los ovnis y a lo que yo leía de ovnis en América y especialmente también en Chile. Así que es verdad que tu libro tiene mucho que ver con eso, con ese sustrato cultural inicial, ¿no? Y el mío, el mensaje de Pandora también, porque aunque hable de pandemias, aunque hable de la influencia en clave de novela, de cómo nos ha pulido la enfermedad a lo largo de los milenios, desde el salto del paleolítico al neolítico, detrás también están los extraterrestres de nuevo, ¿no? Y las teorías extraterrestres sobre el origen de la vida y los dioses instructores que tienen todos los pueblos antiguos, de los que tú también hablas en Alienígenas chilenos y en Dioses chilenos. En fin, que tenemos tantos puntos en común que si tú y yo nos volviéramos a sentar cara a cara, podríamos tener una conversación de horas sobre todo esto. Sí, me pasó que cuando estaba escribiendo Alienígenas chilenos justo vi tu programa, el que hiciste por Movistar en España, Otros Mundos, y todos esos segmentos cuando muestran creo que es tu hijo que hace de Javier Sierra Niño. Así es. Provincia, esa fascinación por todo lo que tuviese que ver con lo misterioso y lo espacial. Creo que hay cierto espejeo entre tu vida y mi vida, y también en las carreras de ambos, y de alguna manera la aparición de Alienígenas chilenos y del mensaje de Pandora en esta fecha habla de esa suerte de hermandad cósmica, como dice un amigo. Yo quiero centrarme un poco en el mensaje de Pandora. Un libro bien particular, un libro que es una novela, pero es una novela, como decimos en Chile, pilla e ingeniosa. Porque hay una gran verdad en la ficción del mensaje de Pandora, como lo hay en todos tus libros. Tus libros son novelas de investigación. Tus libros, cuando alguien entra a tu literatura, un lector curioso, basta con que googlee y diga, oh, pero esto ocurrió, esto es real, y comienza a hacerse preguntas, y preguntas, y preguntas. Y en ese sentido, el mensaje de Pandora es un libro que yo siento que conversa muy bien con El Maestro del Prado. Son libros de maestro y discípulo. En El Maestro del Prado hay una búsqueda de respuestas que finalmente son más preguntas a través de las obras de arte. Y en Pandora hay preguntas sobre lo que significa el virus del COVID, pero también de dónde viene, qué es. Los virus vienen de otro mundo, cayeron a la Tierra en meteoritos, cambiaron la civilización humana. ¿Cómo fue el proceso de escritura del mensaje de Pandora? Que además siento que es un libro que se escribió en el momento, que se siente, que tú que partiste a escribirlo, quizás cuando el día en que en España los encerraron, y lo terminaste cuando ustedes estaban saliendo, por lo menos de la primera etapa, ¿no? Bueno, me encanta que compares o que hayas encontrado ese ADN común entre El Maestro del Prado y El Mensaje de Pandora, porque efectivamente tienen muchas cosas en común, ¿no? Quizás son dos obras que no se pueden enmarcar en ningún género, o en ningún género de los que encontramos etiquetados en las librerías tradicionalmente, ¿no? ¿Cómo clasificar El Maestro del Prado? ¿Como un thriller, como una novela histórica, como un libro de arte? ¿Cómo hacerlo, no? ¿Y cómo clasificar Pandora? Bueno, pues aquí en España decidieron ya en Planeta que como eran inclasificables de alguna manera había que llamarlos sierras, ¿no? ¿Son sierras? Bueno, pues perfecto. Vamos a partir de ese punto de vista. ¿Y cómo nace este sierra, no? Bueno, pues este sierra nace de la frustración. Fíjate, Francisco, porque nos encierran en España el 14 de marzo. En un principio, yo no sé si a ti te pasó, pero en un principio yo como escritor dije, bueno, es una oportunidad perfecta para acabar alguno de los proyectos que tengo empezados. Hay muchos papeles encima de mi mesa, ¿no? Y pensé que esas semanas donde no podía viajar, no podía presentar libros, no podía ir a emisoras de televisión, tenía que estar encerrado necesariamente en casa, lo podía dedicar a hacer la segunda parte del Maestro del Prado, que es un proyecto
por ejemplo, ¿no? Que tengo sobre la mesa. Y Pero a medida que... tienes que terminarlo, te lo Sí. digo ya, porque El Maestro del Prado es una de esas novelas cariñosas, esas novelas con lo que uno aprende y que dejó muchas preguntas. Te lo exijo que lo termine. Bueno, pues lo terminaré. Pero fíjate, en el momento en que me puse a trabajar con El Maestro del Prado, empezaban a entrar en casa, como en todas las casas nuestras, noticias sobre cómo estaba la epidemia, las cifras de contagiados, de muertos, los problemas con los suministros sanitarios, los hospitales llenos de problemas y con sanitarios contagiados. En fin, todo esto a mí me abrumaba y terminó bloqueándome. Y vi que lo que estaba escribiendo en ese momento sobre arte podía esperar. El arte es una materia eterna, no pasaba nada. En cambio, lo que me pedía el cuerpo era interpretar todo eso que estaba sucediendo en una clave que le diera esperanza al lector. Estamos pasando un momento en el que parece que el mundo se va a acabar, que esto es un apocalipsis, que la economía va a destruirse, las relaciones sociales van a saltar por los aires y que vamos a tener casi que resurgir de nuestras cenizas. Y yo quería transmitir un mensaje de cierto optimismo. ¿Y qué hice? Pues inventar un relato. Es una carta entre dos mujeres, una mujer madura y su sobrina jovencita, en la que la mujer madura, que ha sobrevivido a otras situaciones parecidas, luego sabremos a lo largo de la novela quién es, bueno, pues termina transmitiéndole lo que sabe a su descendiente, ¿no? Y cómo tiene ella que enfrentarse a la adversidad. Y en esa carta lo que hago es ampliar el espectro, la visión, el campo de visión respecto a las pandemias, reflejándola en lo que nos dice la historia de las pandemias. Nuestra civilización lleva 10.000 años enfrentándose a las enfermedades. Enfermedades que empezaron en el momento en que inventamos la ganadería y empezamos a convivir con los animales, a tenerlos en corrales, en casas, y sus virus pasaron a nosotros infectándonos. Y en esa época, además, en ese neolítico, empezamos a vivir en agrupaciones cada vez más numerosas. Teníamos una tierra que nos daba alimento y unos animales que también nos lo proporcionaban. Así que nos dedicamos a crecer. Y la pandemia lo que necesita son individuos. Las pandemias son un mal urbano, un mal de ciudad. Y por lo tanto nos infectó desde aquella época. Y no ha dejado de hacerlo hasta ahora. Y ha habido pandemias, tú lo sabes bien, horribles. La peste negra, que mató a 1 de cada 3 personas en Europa. 1 de cada 3. No hubo familia que no tuviera un muerto en casa. Bueno, pues a pesar de haber pasado por esas circunstancias y en el siglo XIV no había vacunas, siempre hemos sobrevivido y siempre hemos evolucionado hacia arriba, ¿no? En positivo. Así que, bueno, quise poner todo eso sobre la mesa. Pero a mí eso no me bastaba. Yo necesitaba el componente de misterio, ¿no? De trascendencia, el gran interrogante. Y el gran interrogante, ese que no ocupa casi ningún hueco en los medios de comunicación, tampoco en estas fechas, es ¿de dónde vienen los virus? ¿De dónde sale todo ese material que nos agrede, ese material patógeno, biológico que nos agrede? Y me doy cuenta de que no soy, bueno, ya lo sabía, esto ya lo sabía de lecturas de hace muchos años. Me doy cuenta de que este asunto del origen de las enfermedades ocupa a grandes mentes desde hace mucho tiempo. Premios Nobel como Francis Crick, astrónomos como Sir Fred Hoyle, uno de los grandes escritores de ciencia ficción también del siglo XX en Inglaterra, en fin, gente muy, muy inteligente que apostaron hace algunos años por la idea de que la vida en la Tierra es una vulgaridad, que la vida está en todas partes del universo, que va saltando de mundo en mundo como el polen hacia las flores en primavera o como los espermatozoides cuando se acercan a un óvulo, y que este planeta fue infectado de vida hace 4.000 millones de años porque vino del espacio. Tú y yo somos extraterrestres y los que nos contemplan a través de estos mecanismos tecnológicos también son extraterrestres. El origen de lo biológico, según ese concepto, vendría del espacio. Claro, esa lluvia que nos sembró de vida hace 4.000 millones de años, de cometas, sigue cayendo sobre nosotros. Hoy en día seguimos recibiendo ese tipo de visitantes cósmicos cargados de microorganismos que pueden
reiniciar enfermedades. Eso dicen algunos científicos, ¿no? Y bueno, ese planteamiento a mí me fascinó y obviamente lo utilicé en esta carta, libro, novela, mensaje, que es el mensaje de Pandora. El mensaje de Pandora es especialmente esperanzador. Hay una tesis en el libro que los cambios, por muy terribles que nos parezcan, hacen que la raza humana evolucione, cambie, camine, se encamine, mire a las estrellas, vaya más allá. Creo que cuando uno termina de leer el libro, que además es un libro que se lee muy rápido, es un libro que no puedes parar, porque además como está escrito como una carta, tú sientes que estás leyendo una carta. Y una carta, uno no se demora 3 días en leer una carta, sino te demoras una noche o un par de horas. Pero es un libro que, a pesar de la reconstrucción histórica, donde se relatan eventos muy terribles del pasado, hay una reflexión sobre lo positivo de los cambios, lo importante de la evolución y mirar al cielo. Un poco antes lo conversábamos antes de esta charla, poco antes de que estallara lo del COVID, cae en China un meteorito muy misterioso. Y de alguna manera uno siente que hay que hacerse más preguntas. Y en tu libro tú te haces muchas preguntas. Claro, fíjate, a mí la noticia de esa caída del misterioso meteorito chino me pone tras la pista de un personaje que yo había tenido algunas veces en mi radar, ¿no? Verás, esto sucede el 11 de octubre de 2019, unos meses antes, por tanto, de que China decrete la alerta sanitaria por la COVID-19. Sucede en una ciudad que está a solo, en términos chinos, 2.000 kilómetros de Wuhan, del epicentro de la pandemia. Esa noche del 11 de octubre, los habitantes de Songjuan observan a medianoche cómo una gran bola de fuego entra en los cielos, rompe los cielos de Songjuan, es filmada por las cámaras de tráfico y por algunos transeúntes que tenían el móvil allí puesto y se dan cuenta de que es un meteorito tremendo. Tan espectaculares son las imágenes que se pueden buscar en Internet que las televisiones chinas dan la noticia al día siguiente en los informativos y los medios de comunicación a través de las agencias de prensa en Occidente se hacen eco de esta historia. Y la noticia llega a manos de un científico, un señor de 81 años, que se llama Chandra Wickramasinghe, que había sido ayudante de Fred Hoyle, que es uno de los grandes proponentes de la teoría de que la vida es un proceso infeccioso cósmico, de esto que él llama la panspermia. Bueno, pues caen esas imágenes en manos del doctor Wickramasinghe y este hombre se da cuenta de que el meteorito es tan grande y tiene unas características tan peculiares por su luz, por su luminosidad, que decide mandar una carta a la revista médica Lancet en el Reino Unido advirtiéndoles de que ese meteorito tiene todos los números para traer algún tipo de microorganismo a bordo y que hay riesgo de pandemia en esa región de China. Eso lo hace a primeros de noviembre. Francisco, no le hace nadie ni caso, ni caso. Piensan que el pobre doctor Wickramasinghe ha enloquecido y no prestan atención. Pero en diciembre, unas semanas después, el 31 de diciembre, se decreta esta alerta y de alguna manera se renueva el interés por ese meteorito. Se busca el meteorito y ya es demasiado tarde, no encuentran rastros de ese meteorito. Pero a mí esta idea de que la enfermedad ha caído en un meteorito a tierra, me recuerda inmediatamente, por estas neuronas extrañas que tenemos los escritores, me recuerda inmediatamente el mito de Pandora. ¿Qué es el mito de Pandora en la mitología griega? Claro, el mito de Pandora lo que nos dice es que Zeus quiere vengarse de la humanidad porque ha recibido el fuego de Prometeo, se ha hecho inteligente, desafía a los dioses y para castigarlos les envía una caja herméticamente cerrada desde los cielos a la tierra, que abre una mujer, que es Pandora, dejando escapar todas las enfermedades. Una caja que cae del cielo y que al tocar tierra expande su mal, se parece mucho a un meteorito que trae un patógeno y que al tocar una atmósfera cálida como la de nuestro mundo, en fin, revive y contagia lo que pilla, ¿no? Así que a partir de ahí
de esa contraposición de lo científico con lo mitológico y con los hechos contemporáneos que estamos viviendo, nace necesariamente una sugerencia literaria. Por eso tú decías que la carta se lee muy rápido. Es verdad, yo la he escrito para que se lea rápido, pero por eso también la he integrado en un proceso de viaje, de investigación, que, por cierto, también está en Alienígenas Chilenos, ¿no? Sí. En tu libro hay viajes, acudes a pueblos, te entrevistas con gente que ve los ñepus, ¿no? Unos humanoides negros, extraños, de ojos blancos, llamativísimos, bueno, en fin, que articulan todo un terror en una determinada población, ¿no? A mí eso me ha fascinado y me ha recordado, leyéndote, que efectivamente no hay buena novela si no contiene un viaje. Y tú eso lo sabes, instintivamente o no, yo lo sé también instintivamente o no, ahora ya soy consciente, pero no hay novela sin viaje y sin enfrentarte a gente que ha visto lo extraordinario. Claro, yo suelo en clases o charlas que doy, suelo decir, imagínense hombres prehistóricos, Neandertal, en una caverna, una tormenta, un rayo. El más viejo de la tribu se asoma, ve este rayo que cae, los niños le indican, quizás no había lenguaje, y él comienza a contar o a narrar y a inventar, a buscar una explicación a eso que cae de una nube y se le ocurre que en las nubes vive una raza superior, viven seres, viven dioses, inventa la religión, inventa el mito, pero también inventa la literatura fantástica, la literatura en general, el buen arte de contar historias, parte de esos mitos. Y yo creo que, en mi caso, en el caso de Alienígenas Chilenos, cuando yo tomo todos los apuntes que tenía desde la época escolar, me empiezo a dar cuenta que la aproximación al fenómeno ufológico tenía que ir desde lo mitológico y desde lo folclórico. Y que es algo que nuestro común amigo Juanjo Benítez bien hizo en La punta del iceberg y en La quinta columna, ¿no? Cuando él recorre España, y que de alguna manera este libro fue con una suerte de inspiración a la investigación que termina en Alienígenas Chilenos, no pregunta a la gente de provincias quién ha visto un extraterrestre, sino quién ha visto al diablo, quién ha visto un gigante. Y la tesis que yo desarrollo en Alienígenas Chilenos, sobre todo en el capítulo que tú mencionas, que es una niña del sur, que me cuenta que él con su abuelo vieron este gigante de ojos amarillos, ella no dice que vio un extraterrestre, ella vio a un ser que vivía en la cordillera. Y que hoy día le damos nombres criptozoológicos, ufológicos, pero lo importante es el mito viviente, y finalmente el mito viviente es la base de todas las historias. Bueno, lo interesante de esa niña es que interpreta su visión a través de lo que le dice el abuelo, ¿no? Que es algo que está en la mitología. Evidentemente la mitología es algo que heredamos de los ancestros, de esos narradores primordiales y que nos cuentan los relatos. Te voy a contar una cosa, no me resisto a hacerlo. Mencionabas como uno de esos libros de referencia La punta del iceberg de JJ Benítez. Es un libro de los años 80, a mí también me marcó muchísimo, ¿no? Hay una parte de ese libro en la que Juanjo se acerca a la provincia de Cáceres, en España, y entrevista en un pueblo que se llama Garganta la Olla a una serie de ancianos que habían tenido un encuentro con un ser con patas de cabra. Tú te acordarás de esa historia porque era... Espeluznante. Espeluznante. Bueno, pues yo en cuanto tuve carné de conducir, uno de los primeros viajes que hice fue a Garganta la Olla a buscar a esa gente para que me lo contara a mí. Juanjo estuvo allí en los años 80, yo saqué el carné de conducir a principios de los 90, en 1990. Así que cuando llegué a aquel pueblo, aquellos ancianos con los que había hablado Juanjo habían fallecido. Pero encontré la tumba de los testigos, ¿no? Con la foto del testigo. Eso es muy típico en España, ¿no? Poner la foto en la lápida, ¿no? Con el nombre, José Pancho, nacido en el año tal, muerto en el año cual. Y la emoción que yo sentí simplemente arrodillándome delante de la tumba de alguien que había visto un ser con patas de cabra y que estaba en una literatura que a mí me había impactado, me
juramentó, como si fuera Don Quijote aquella noche que veló las armas, me juramentó a decidir, a buscar este tipo de relatos, ¿no? Así que me he sentido tan a gusto leyendo Alienígenas chilenos, tan identificado, tan en conexión con tu proceso, porque fue mi proceso, ese proceso de niño donde empiezas a encontrarte con grupos de gente que busca, pero que cuentan historias tan extraordinarias que te hacen dar un paso atrás, ¿no? Y decir, bueno, qué están contándome de los hermanos cósmicos esta gente? Que efectivamente hemos seguido caminos paralelos con 10.000 kilómetros de distancia. Y eso es extraordinario, porque quiere decir que la fuerza de los mitos no conoce barreras. Es como los virus, no conoce barreras, no conoce límites, nos afecta a todos por igual. Y lo que tenemos que hacer es, creo yo, y tú lo has hecho, dejarte arrastrar por ellos y convertirte en un nuevo cronista de esos relatos que son eternos. Y hacernos preguntas. Yo lo que más valoro de la experiencia y del trabajo de haber escrito tanto Dioses chilenos como Alienígenas chilenos, que es como una duología, tal vez se complete con una trilogía, entendí que en este tipo de temas y en este tipo de aventuras, lo más importante son las preguntas y no las respuestas. Y fíjate que eso me lo dio a entender dos entrevistadas. No sé si llegaste a ese capítulo, que una es doctora y su hermana es ingeniera en Alemania, y ella me dice, mira, tenemos formación científica, yo soy biológica, mi hermana es matemática. Nosotros sabemos que a los 10 años veíamos unos seres pequeños que parecían de madera y no sabemos qué. No hay respuesta. Quizás son extraterrestres, quizás son seres deimónicos, quizás son seres de otra dimensión, pero estuvieron ahí. Y en ese sentido a mí me interesa la experiencia como lo que tú tomas el auto y vas a Garganta de Olla a buscar a estos ancianos, porque siento que a ti no te valía saber qué fue lo que vieron, sino cómo lo vivieron. Tú querías escuchar de sus bocas lo que leíste en el libro de Juanjo Benítez. Así es. Fíjate que dices esto del recuerdo de la infancia. Esto es muy interesante, ¿no? Porque nosotros construimos muchos de estos relatos a partir de sensaciones o percepciones que tenemos en la infancia. Y tú hablas de esto en el libro, lo dejas caer. A mí la infancia siempre me ha fascinado. Lo utilicé mucho en otros mundos, en la serie que tú mencionabas. Pero es que si tú exploras, por ejemplo, la infancia de Juanjo Benítez en alguna ocasión ha llegado a decir que él también vio humanoides cuando él era pequeño, que tenía un recuerdo extraño, ¿no?, de este asunto. Y me ha pasado con otros autores. Hay autores, en fin, tan importantes que también se publican en Chile, como Juan Eslava Galán, que recuerdan también haber tenido este tipo de visiones o de encuentros con humanoides. Y seguro que si tú refrescas tu memoria infantil, o yo también lo hago, seguro que tenemos alguna percepción de ese tipo extraña que hemos dejado apartada en algún rincón, ¿no? Pero de vez en cuando, esas visiones, que pueden ser malinterpretaciones, pero esas visiones emergen. Y emergen con tanta fuerza que te movilizan, ¿no?, que te motivan. Bueno, a Benítez, desde luego, eso le ha pasado y le ha pasado a otros autores y me resulta muy fascinante, ¿no? Mira, otra cosa que me ha gustado mucho de Alienígenas chilenos, que yo lo desconocía por completo, es esta historia mapuche de los Anchimalén, ¿no? Fascinante. Pero yo no sé si tú sabes que yo tengo un libro del año 97 que se llama La España Extraña, donde... Lo tengo en ebook. Lo tengo. Como que... Y ahí hablo de los Anchimalén españoles, porque también hay aquí, ¿no? Lo que yo llamo las luces populares, ¿no? Eso es, que están en tantos sitios, ¿no? Fíjate que en el caso de España hay lugares geográficos que tienen nombre vinculado a la aparición de estas luces, ¿no? No sé, por ejemplo, el Puerto de la Luz en Gran Canaria, ¿no? Es la zona portuaria de esta isla y está muy vinculada a la aparición de luces en ese lugar, ¿no? Hay un pueblo también en zona de Extremadura que es Tentudía, que tiene que ver con una visión en una batalla en la que el sol se detuvo para que es un milagro tradicional allí,
para que las hordas de musulmanes y cristianos siguieran combatiendo. Al final ganaron los cristianos y llamaron al lugar Tentudía porque el sol se detuvo cuando le rogaron que se detuviera un día, detente un día, ¿no? Tiene que ver también con un fenómeno celeste. Bueno, es tan impactante la influencia de estos Anchimalén en nuestra cultura que muchas veces los subestimamos, pero forman parte de nuestras raíces culturales. Tú decías antes que el origen de la literatura es un rayo que cae visto por un neandertal rodeado de niños en una cueva. Es cierto, es una luz que no sabemos interpretar y que de repente despierta toda nuestra imaginación, ¿no? En fin, que creo que coincidimos en muchas cosas en ese sentido. Es más, te diría que la lectura de Alienígenas chilenos y la del Mensaje de Pandora se complementan en ciertos aspectos. Absolutamente. Están los viajes, están las conversaciones con maestros, porque claro, lo que es el Mensaje de Pandora es un diálogo a través de cartas entre una sabia y una aprendiz. La está formando. Es una especie de Obi-Wan Kenobi que busca a su Luke Skywalker, ¿no? A su joven Luke Skywalker, para que abra los ojos, para que se desgarre los párpados, como decían los antiguos, y pueda ver lo que hay más allá. Y se dé cuenta que en esta situación extraña en la que estamos, como muy de ciencia ficción, busque la verdad y busque las preguntas debajo de la verdad. Pero sobre todo, te las arreglas muy bien, te las ingenias muy, muy bien para hacer que este viaje de preguntas sobre preguntas y sobre preguntas, sea extremadamente entretenido y empático para el lector. Es una novela que yo creo que lo que más te obsesionó como autor es hacernos aprender y descubrir algo. Yo quería que fuera un libro que pudiera leer un lector muy joven. Pero también una persona mayor, pero que de repente un lector de 13 o de 14 años no se sintiera ajeno al texto, que de alguna manera se identificara con la receptora de esa carta, que es una chica joven, y que los conceptos no le resultaran extraños, sino fascinantes, ¿no? Y para hacer eso tienes que utilizar un lenguaje muy, muy claro, aunque toques teorías científicas, tienes que explicarlas bien. Hay veces, si tú lo has visto en el libro, que viene acompañado por ilustraciones, que también he cuidado mucho con el ilustrador. A veces hay esquemas, hay cosas que tú antiguamente introducías en una carta escrita a mano, ¿no? Y que de alguna manera te podían dar una dimensión distinta a la lectura. Y he querido introducir todo eso. Y bueno, he acudido por instinto al género epistolar, a la carta de una señora que sabe a una niña que se va a enfrentar a la vida, porque lo cuento un poco al final del libro, no es un spoiler, pero cuento que yo he vivido rodeado de cartas toda mi vida, ¿no? Mi padre fue cartero, él repartía cartas en el centro de mi ciudad de provincias, ¿no? Donde yo nací. Y en aquellos años en los que yo de niño acompañaba a mi padre, las cartas eran vitales, eran muy importantes. La gente no se llamaba por teléfono porque una conferencia costaba mucho dinero. Y cuando tenían que decirse algo importante, lo escribían en fóleos, 5, 6, 7 fóleos, que a lo mejor escribían durante varios días y mandaban la historia de su experiencia, de un viaje, de una estancia en otra ciudad, de lo que fuere, a los padres en una tercera ciudad. Y esas cartas eran auténticas novelas, micronovelas, ¿no? Bueno, yo he querido rendirles homenaje, recuperar esa sensación de abrir el buzón y no encontrarte una factura, sino encontrarte una carta de alguien que te quiere y que te cuenta algo verdaderamente vital, ¿no? Bueno, digamos que he apelado a esa memoria infantil para transmitir esa sensación a los lectores modernos. Y el Mensaje de Pandora, que lo sepan todos, es una carta, ¿no? Y es un libro, que bien lo acabas de decir, es un libro para lectores de 8 a 888 años, no 80. Sí. Y es algo que a mí también me obsesionó mucho al escribir Alienígenas chilenos, que fuera un libro, porque yo sé que a los niños y a los jóvenes les interesan mucho estos temas. Fíjate que otro paralelo que yo veo entre ambos libros y que tiene que ver con algo que creo que hablamos, no sé si en esta conversación o antes. Cuando uno entró a la edad de nosotros, a todos estos fenómenos
ufológico, de alguna manera los enfrentó desde una mirada científica. Tuvimos que aprender inglés, astronomía, arqueología, porque mi experiencia cuando yo era muy chico, en las revistas que leía, yo estaba convencido que los ovnis eran estudiados por los científicos, entre comillas, serios que trabajaban en la NASA. Y después una de mis grandes caídas, así como corazón quebrado a los 15 años, es cuando supe que los científicos serios consideraban, no todos, consideraban que los ovnis eran pseudociencia. Entonces, quise hacerme cargo de ese prejuicio, y yo siento que tanto en el mensaje de Pandora como en otros libros tuyos, como en Roswell, y también en El Ángel Perdido, y en La Ruta Secreta, te haces cargo de ese prejuicio científico, y también decir, quizás esto no es ciencia, esto es aventura, esto es folclore, esto es mitología, y la mitología es la base de la ciencia, por lo tanto, finalmente todo es una sola cosa. Así es. De hecho, fíjate, yo viví ese shock de que los ovnis no ocupaban la mente de los grandes científicos de nuestro tiempo, gracias a una carta también. Yo mandé una carta a la NASA, debía tener 14 o 15 años y, en fin, no sé cómo me las apañé, pero mandé una carta a Houston pidiéndoles información sobre ovnis a la NASA y recibí respuesta. Tú sabes que en eso, en fin, los norteamericanos son extraordinarios, ¿no? Sí. Tenían un modelo de carta para los niños que preguntaban sobre ovnis y en esa carta decían que los ovnis no eran asunto de ellos, que era un asunto de la Fuerza Aérea, pero que en cualquier caso me mandaban un montón de información sobre los planetas del Sistema Solar con sus fotografías y algunas informaciones más para que yo me entretuviera, ¿no? Y fue muy impactante recibir una carta de la NASA, pero fue muy decepcionante que en esa carta ellos se desentendieran de un asunto que desde mi visión, como desde la tuya en Chile, tenía que estar dentro de sus dominios necesariamente, ¿no? Bueno, uno va madurando, es verdad, y se va enfrentando a este problema evolucionando sobre todas estas experiencias. Pero yo debo decirte una cosa, y es que yo le estoy muy agradecido a los ovnis, ¿no? Porque a mí me ha hecho descubrir muchas cosas y a muchas personas. Gracias a los ovnis yo tengo amigos en todos los lugares del mundo. Cuando a mí me toca viajar por mis libros a cualquier país, hay siempre un ufólogo allí dispuesto a reunirse contigo, a tomarse un café, a contarte algo. Y las conversaciones se centran en los ovnis durante unos minutos, pero luego terminan derivando en cultura, en arte, en psicología, en sociología, en historia del periodismo, en todas esas cosas que confluyen en el término ovni, ¿no? Y eso es maravilloso. Por eso tú me citas en Alienígenas Chilenos cuando yo te digo, oye, en el principio están los ovnis, pero es que los ovnis nunca se abandonan. Exacto, sí. Y es verdad, nunca se abandonan, ¿no? Yo creo que es algo que por nuestra época, la que nos ha tocado vivir, nos va a acompañar siempre y van a estar de un modo u otro, disimulado o no, detrás de nuestra obra. En el mensaje de Pandora no se habla de ovnis, pero en cambio sí que se habla de dioses instructores. Y los dioses instructores tienen algo de ufológico, ¿no? Esa mitología de dioses venidos del cielo que enseñaron a nuestros antepasados a arar la tierra y a cultivarla, o a escribir, o a domesticar animales. Tú mencionas, por ejemplo, en tu libro a Tunupa, ¿no? Sí. De la mitología chilena. Y efectivamente, Tunupa es uno de esos dioses instructores venidos del cielo que enseñan todas esas cosas, ¿no? Es universal el concepto de que hemos recibido lo que somos, nuestro conocimiento, de gente venida de fuera. Eso está en todas las culturas, venidas del cielo. Y a mí eso, independientemente de si los ovnis son extraterrestres o no, o lo demostraremos algún día, a mí eso me resulta de una fascinación, de un poder de atracción increíble, ¿no? Es la atracción del extranjero, de lo exterior, de lo exótico, de lo que está ahí fuera, pero sin embargo te influye. Exactamente. Es parte del arte de contar historias. Es parte de la cultura de los últimos 100 años. Han estado con nosotros. Javier, muchas gracias por esta conversación, por participar con nosotros en el FAS acá en Chile. Esperemos que en una próxima edición
puedas estar acá, o pueda yo también alguna vez ir a España a Desde luego. presentar alienígenas. Bueno, yo creo que alienígenas chilenos le pueden interesar a los españoles más allá que sea de Chile, pero nos estaremos viendo en esta hermandad cósmica. Un Claro que abrazo. sí, te mando otro fuerte abrazo para ti. Sí, que estés muy bien. Un fuerte abrazo a todos los que nos siguen y felicidades por mantener el canal abierto en estas circunstancias.